Hola, te doy la bienvenida al video número 6 de la lista de reproducción destinada para la elaboración del modelo de análisis financiero. En este video hablaremos sobre los condicionales, es decir, su fundamento, en qué consisten, y asimismo tocaremos las respectivas variantes o complementos que éste puede tener. Para eso tenemos acá una diapositiva que nos va a servir de ayuda. Entonces, pues inicio es el inicio digamos que estos diagramas se llaman diagramas de flujo, en los cuales se suele enseñar la lógica de los condicionales. El inicio lo podemos interpretar nosotros en Excel como un operador igual o el operador más, que es el que indica que vamos a hacer una fórmula en una celda en concreto. El fundamento básicamente podría ser lo que nosotros queremos explorar con ese, digamos, mini programa condicional, porque usualmente es necesario pensar antes lo que queremos hacer con el condicional que ir, pues, digamos, a la carrera a intentar programar. Y pasaríamos con las condiciones. En este caso es el condicional simple, entonces tenemos una única condición o prueba lógica que es una pregunta, y en caso de que esa pregunta sea verdadera, el condicional deberá ser una acción, o en caso de que sea falsa, se puede, digamos, usar tanto una acción 2 para una condición que se cumple como falsa, o dejarlo predeterminado para que no ocurra nada con el programa, sino que simplemente retorne, digamos, un valor de tipo booleano que sea un falso, o lo que, digamos, corresponde a un 0. Y esto sería la implementación básica de un condicional. Sin embargo, nosotros podemos hacer un tipo de condición que es múltiple. Vamos acá, iría a esta condición n, donde las condiciones se van cumpliendo según un orden lógico. Este es, digamos, el ejemplo con el que se suele enseñar, pero yo me lo saltaré para que el video no se alargue tanto y de una vez pasar al tipo de condición múltiple que vamos a usar nosotros en nuestro ejemplo que vamos a interpretar acá, e incluso el que posiblemente deberían usar en el condicional de cambio de moneda. Entonces, como ya habíamos visto, el fundamento sería qué me voy a preguntar, y empezaríamos con una condición, que si esa condición es verdadera, o acá podría ir falsa porque se puede los dos motivos, y pues generalmente se usa, o digamos es más fácil encontrar ejemplos que se usen con falso cuando da el retorno acá, aunque también se puede precisamente alternar este orden de consecuencia, y es que si una condición se cumple, siga preguntándose condiciones, y esto se utiliza, digamos, para si usted tiene 15 años, digamos que pasaría el primer filtro. Ahora, el segundo filtro, no sé, podría ser cuál es su lugar de nacimiento. Entonces, si no pasa el primer filtro, pues no puede llegar al segundo filtro. Pero si uno pasa el primer filtro, está en la capacidad de llegar al segundo filtro e incluso cumplirlo. Y obviamente cuando vas cumpliendo los filtros, que te retornaría un valor verdadero, se cumpliría una acción objetivo, que sería esta. Es decir, yo me pregunto algo, y si ese algo es verdadero, me vuelvo a preguntar algo con el objetivo de que si digamos, segunda pregunta o segunda condición también es verdadera, que haga alguna acción. Y digamos que esta es a gran escala cómo funciona la lógica, que es pregunta sobre pregunta, o bien sea cuando retorna un verdadero o bien sea cuando retorna un falso. Cuando retorna un falso, yo también puedo decir que me haga pregunta sobre pregunta. Y pasemos a los ejemplos aplicados en Excel. Bien, ya estamos en el archivo de Excel. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Como ven, hay ciertas variantes del condicional sí y su lógica, que las brevemente. En primer lugar tenemos digamos, el sí simple, el condicional simple, que es una condición única como mencionamos. Y recuerden que yo les dije que se debe hacer una pregunta o una prueba lógica.
La prueba lógica, generalmente usamos estos operadores de comparación. Entonces, en este ejemplo, tenemos un dato de entrada que son ventas netas y queremos compararlas con los años históricos, es decir, este año 6 es nuestro año 9. Los años históricos son los azules, que tienen sus respectivas cifras en ventas netas y por ende también sus respectivos crecimientos, y un crecimiento promedio de los respectivos crecimientos que, digamos, lo podemos asimilar al crecimiento esperado para este nuevo año. Entonces la idea es que con base en nuestro crecimiento esperado o crecimiento promedio, que está calculado con base en estos promedios históricos, determine cuál es el estado de este nuevo año según la cifra de ventas netas que tenga este periodo. Es decir, acá debería abrir el inicio del condicional con un igual o un más si, y le doy tabular para que ya, digamos, me deje enfocado. Primero que me pide es la prueba lógica, que para este caso debería ser el crecimiento, porque esta es la variación, es decir, el análisis horizontal porcentual. El crecimiento para este año 6 sea mayor o incluso igual, porque valería que fuera lo mismo a lo esperado, que sería el promedio. Y digamos que esta es mi prueba lógica. Yo estoy haciéndome esa pregunta: si el crecimiento de este año es mayor o igual al que teníamos esperado, ¿qué pasa? Entonces acá es donde yo voy a poner un valor sí verdadero y un valor sí falso, dependiendo de cuál sea el retorno de la condición que da la prueba lógica. Con el punto y coma, en mi caso, o a veces se separan los argumentos con coma, entramos al criterio del valor sí verdadero, que para este caso voy a escribir por encima. Por encima de que, pues digamos, que es del crecimiento igual, del crecimiento esperado. Entonces sería igual o por encima, mejor. Colocamos mayor o igual. Igual o por encima. Y si eso no se cumple, que sería el valor sí falso, que nos diga por debajo. Como ven, los textos los debo colocar entre comillas. Y ya para cerrar la función, cerraría con un paréntesis. Y acá voy a ampliar esta para que se vea bien. Ya lo tenemos funcional, entonces probémoslo. En este caso, el crecimiento de este pues está hallado con respecto al anterior, que lo tengo ya formulado. Entonces, coloquemos que fue 2352. Me da 3,1%, que digamos que igual sigue siendo una mejora en el desempeño en ventas netas, pero está por debajo de lo que teníamos esperado, porque digamos que teníamos esperado un 6,1%. Y distintas condiciones se pueden hacer, es decir, que ya no sea mayor o igual, sino que la condición sea menor, pero que yo acá, en vez de ponerle igual o por encima en el valor verdadero, lo invierta, es decir, que le ponga por debajo, que acaso lo contemplaría que fuera menor. Y pueden experimentar con todos estos operadores de comparación. Ese sería el primer ejemplo para la condición única. Ahora miremos un poco condición i. Digamos que la función i es una función externa al sí, pero que se pueden complementar las dos funciones muy bien. La i la complementaríamos en el argumento de la prueba lógica, es decir, que yo haría varias preguntas en una misma prueba lógica, pero como es i, la i te va a retornar un valor true o un valor false, de tal manera que las condiciones que coloques en la función i todas deben ser verdaderas para que retorne un verdadero. En cambio, si con una sola que sea falsa, va a botar un falso y el condicional va a realizar la acción que nosotros leemos en el valor falso. Entonces, también tenemos con un ejemplo con expectativa de crecimiento, tanto de EBITDA, esto ya son las variaciones anuales,
para años históricos, es decir, que serían 4 años en total los históricos. Y la idea es que otra vez nuestro nuevo año, el año en el que estamos digitando, es el 4. Y tenemos estos valores de interacción, que son los crecimientos de las respectivas cuentas para, o bueno, crecimientos no sino movimientos, porque me puede crecer para este año en concreto, y que los contraste con respecto a otra vez los valores, digamos, esperados o lo que quisiéramos que fuera el desempeño del análisis horizontal en esas cuentas. Entonces acá, como les digo, empezaría con sí, y el primer argumento de la función sí es prueba lógica. Entonces acá, como yo quiero evaluar múltiples pruebas lógicas y quiero que todas se cumplan en caso de que yo quiera que entre al criterio verdadero, entonces acá mismo agrego i. Y acá voy a separar todos los valores lógicos o todas las pruebas lógicas y las voy a ir separando con punto y coma o con coma. Entonces el primer caso sería que el EBITDA sea mayor o igual al crecimiento esperado. Esto diría, digamos, que está bien el desempeño en la parte operacional. Y quiero también que se cumpla otra condición, y es que la variación de la utilidad neta antes de impuestos sea menor a lo que tenía esperado. Y acá cierro. Entonces estas dos, que acá hay dos condiciones que están separadas por un punto y coma, deben cumplir obligatoriamente para que el condicional, el diagrama de flujo entre en el valor sí verdadero y cumpla la acción del sí verdadero. Entonces acá ya estamos en el valor sí verdadero y voy a colocar revisar desempeño no operación. ¿Por qué? Porque evidentemente el EBITDA superaría o igualaría la variación esperada, pero en utilidad neta antes de impuestos no se cumplió, digamos, la expectativa. Y en caso de que una de estas dos no se cumpla, que entre al valor sí falso. Acá, digamos que se puede hacer lo que no hemos visto, que es, digamos, múltiples condiciones, que es volverme a preguntar, y sería lo correcto, porque yo puedo tener múltiples combinaciones de esto. Pero como no hemos llegado a ese ejemplo, no lo voy a explicar y simplemente lo voy a dejar vacío para que ustedes vean que cuando yo no coloco nada, él retorna un falso. Acá, como les digo, pues yo ya tenía preparado las cifras para que diera que, digamos, entrara al segmento del true. Pero si yo coloco acá un 11, como ven, me va a retornar un valor booleano, que es un falso. Incluso, digamos, como les decía, si esto lo multiplicamos por 1, el falso va a ser igual a un 0, que trabaja, digamos, con código binario, se podría decir. Ese en cuanto al i. Y acá tenemos el siguiente ejemplo, que es en cuanto al o. El o funciona de igual manera al i, que es una función externa que se complementa en el argumento de las pruebas lógicas, pero que en este caso, con que una de las n condiciones que yo coloco sea falsa, me va a entrar automáticamente al argumento falso, o en el flujo del diagrama de flujo entraría a hacer la acción que yo destiné para digamos, el flujo falso. En este caso, digamos que yo tengo un criterio importante para controlar, que lo componen 4 indicadores principalmente, y que yo tengo una política de que los 4 indicadores tienen que estar por encima de 7,5%. Entonces, en el caso de que alguno de estos presente un nivel inferior al 7,5%, yo quiero que, digamos, me avise o me diga que puede que haya alguna inconsistencia. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Otra vez sí, como les digo, el o funciona como una función dentro de la prueba lógica. Le doy en o
y acá tendría que colocar 4 condiciones. Entonces empecemos. Que indicador A sea menor a este, punto y coma, entro la segunda condición, que indicador B sea menor a este, y así sucesivamente. Que este sea menor a este y que este sea menor a este. Con que una de estas se cumpla, va a entrar al valor verdadero, porque como les digo, son indicadores importantes que yo esperaría que todos estuvieran por encima de esta política. Entonces acá voy a colocar que con que uno de estos esté por debajo me diga alerta, y sino que me diga bien, y entramos. En este caso me va a dar alerta porque yo lo tengo configurado con los datos de entrada que están en azulito para que uno esté por debajo de este. Si yo modifico a este a 8%, me va a dar bien. Como podemos ver, si todos están bien, me va a entrar a bien. Pero si con uno que yo coloque en 5, que está por debajo del límite, me va a llevar automáticamente a la condición falsa o el flujo o a la acción que quiero que ejecute en el flujo falso. Ahora miremos el último, que el último es el anidado o nest, como se llama en inglés. Acá tenemos una calificación, digamos, que otorgaría alguna entidad conforme al desempeño de la compañía. Voy a dejar este por acá. Y de nuevo tenemos años históricos, los respectivos crecimientos o variaciones para la cuenta de ventas netas, la variación promedio, que sería lo esperado, y nuestro año actual, que tiene un valor dinámico, que es con el que vamos a interactuar para probar, digamos, esto. La idea es que con base en el crecimiento o la variación que se dé en este año específico, que es el año actual, el año de interacción, se contraste otra vez contra la expectativa de crecimiento, que sería el promedio, y le dé una calificación dependiendo de, pues, un porcentaje dado, o se puede medir también en puntos básicos, de lo que sería el crecimiento a evaluar. Entonces empecemos. Voy a entrar con sí, y como yo les decía, la idea es que cuando entre sean múltiples preguntas. Entonces, cuando entre a un flujo, digamos, si él ya pasa el verdadero, es porque va a entrar a ejecutar la acción que sea el verdadero. Pero en vez de que sea yo una acción como lo que hacíamos ahorita, escribir texto, o incluso se pueden poner fórmulas, quiero volver a hacer una pregunta, es decir, vuelvo a agregar un sí. Y esto pues se usa mucho también para delimitar los rangos, como estamos haciendo en este ejemplo. Entonces digamos que la primera condición sería que el crecimiento de este año si es menor sería empezar por acá. Si este es menor, no quiero que aparezca ni siquiera en el ranking, es decir, no, porque pues no estaría dentro del ranking, si pueden ver. Y acá, si esta se cumple, ya se acaba, digamos, el flujo, porque iría a no y ya pues no entró. Pero si no se cumple, sí puede cumplir múltiples condiciones, es decir, que esté entre el rango de menos 1,7 y menos 3,4, o entre el rango de 0 a menos 1,7 y así sucesivamente. Entonces quiero volver a preguntar a ver si es que de pronto el número puede estar en las otras. Entonces vuelvo a entrar a un sí, y ahora voy a contrastar este, que lo ideal sería que fuera este fuera menor o igual a 1,7. En el caso de que este sea menor o igual a 1,7, quiero que entre en E. Entonces, si esa prueba se cumple, que me retorne E, que sería la calificación, digamos, destinada para este intervalo, desde 1,7 a menos 3,4. Mejor voy a utilizar, digamos, los rangos abiertos,
Me parece que queda mejor, más fácil de comprender. ¿Y qué pasa si no? Si no, puede estar entre 1,7 y 0 o entre 0 y menos 1,7. Entonces voy a volver a preguntar. El crecimiento de este año es menor que 0, que me retorne D. Acá puede ser menor a 0 y digamos qué pasa si es menos 2. Ya incluso ni siquiera hubiera entrado porque el flujo hubiera entrado a este primer condicional, que menos 2 es menor que menos 1,7. Entonces ya el programa hubiera terminado porque me hubiera retornado E. Entonces digamos que por eso yo estoy ejecutando esa cadena de cis, o como les digo, anidado, porque ya si uno se termina no entraría nunca en ese intervalo, mientras que si no se cumple va a entrar en los que yo siga formulando. Para este caso C, perdón, D. Pero puede que otra vez esté entre 1, perdón, puede que esté entre 1,7 y 0, entonces vuelvo a preguntarme si el crecimiento es menor a 1,7, que para este caso me retorne C. Otra vez, sí, el crecimiento de este año es menor a 3,4, que me retorne B. Y por último, ya no necesito, o bueno, digamos sería una buena práctica y me parece que es así para que nunca vaya a dar error. Vuelvo a hacer una pregunta. Si el crecimiento de este año es mayor o no, solo igual, y con eso que si de un crecimiento superior, bote que debo elegir otro ranking, bueno, retorno. Entonces si este crecimiento es igual, que fíjense que acá no lo restringimos a igual, simplemente es que sea menor, pero si lo iguala, quiero que retorne a. ¿Qué pasa si ninguna de esas condiciones se cumple? Podría ser que yo agregara un valor superior, bueno, no que yo agregara, sino que la variación de esa cuenta me era superior al 3,4, que es el límite del ranking. Es decir, que yo, si supera el 3,4, le voy a decir cambiar de ranking. Y cierro. Pero ¿qué pasa? Cierro una vez y cierro este sí. Entonces tengo que, digamos, colocar tantos paréntesis como si coloqué, de manera que, como ven acá, cada vez se va a ir corriendo una posición cuando yo voy cerrando el sí. Aquí ya no tengo ninguna y he terminado. En este caso me entra la calificación en D porque tengo menos 0,4, es decir, está dentro de este intervalo. Para que me dieran E necesitaría un menos 2. Voy a dañar la formulación para, digamos, no estar tanteando posibles números que me den el menos 2. Se podría hacer con buscar objetivo, pero pues la idea es que sea más fácil. Y como ven, si yo coloco un menos 2, me va a, centremos me va a retornar un valor E, que estaría entre menos 1,7 y menos 3,4. ¿Qué pasa si yo coloco menos 4? Me va a dar que no, porque digamos que queda por debajo del ranking, y también, o bueno, en vez de no, también sería como buscar, en vez de cambiar a un ranking, sería como ponerle cambiar ranking inferior y acá cambiar ranking superior. De tal manera que, como ven, ahora sí me retorna cambiar ranking inferior porque está el desempeño por debajo del límite inferior. ¿Qué pasa si yo coloco 4%? Cambiar ranking superior, porque superan esta vez, digamos, el límite. ¿Qué pasa si yo coloco un 3,3? Me va a quedar en B, porque si recuerdan, la única manera para que queda, nosotros lo delimitamos, es que sea igual. Acá lo delimitamos, que sea igual. La única manera de que me retorne B16 que correspondía es que sea igual. Entonces probemos. Yo coloco 3,4, me retorna. Y digamos que esa es la lógica de estos condicionales anidados.
y es que son preguntas sobre preguntas. Es decir, si tú haces una pregunta 1 y la cumples, que te pregunte la número 2 y así sucesivamente hasta llegar a una pregunta n. O digamos, yo digo preguntas para que lo entiendan de una manera más práctica, pero pues en sí son pruebas lógicas, que es lo que hemos venido estudiando. Y las pruebas lógicas, pues como les digo, se hacen o se formulan con base en estos operadores de comparación. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente video, que ya explica un poco más a profundidad la aplicación de los condicionales directamente en el modelo con la matriz de cambio de moneda.